Jesús es una aventura que vale la pena vivir. Así que no te pierdas este episodio que seguro será de bendición a tu vida como lo fue para nosotros. Esto es Haz brillar tu luz podcast. Lo que yo necesito es ser uno contigo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Hey, saludos, estamos súper emocionados y queremos que se quede todo el capítulo, va a estar súper bacano, vamos a hablar de la oración y sabemos que les va a gustar mucho. Continuamos. Bueno, y con esto nos vamos al siguiente punto y es a quién va dirigida la oración. Pero precisamente, como acaba de decir usted, es a un Dios que conoce nuestro futuro, es a un Dios que Él ya sabe lo que viene aún, no sé, en el siguiente minuto de mi vida, pero tenemos que dejarlo ser Dios, ¿no? Y creo que Dios es tan, como decía, tan soberano, tan poderoso, tan todo, que es a la primera persona a la que tenemos que rendir nuestra vida y sobre todo pues nuestra oración, nuestras primeras palabras en el día a día tiene que ser a nuestro Creador. Por mucho tiempo nos enseñaron que la oración tenía que ser formular palabras súper complejas, como yo creo que tratamos de enredar a Dios, ¿no? Sí. Como que así como, bueno, nosotros los de Medellín. Como que entre más enredado hable, más mi oración va a llegar a Dios. Que por sí somos súper buenos hablando. Es como que queríamos venderle a Dios el culebrero, ¿no? O sea, sí. el que hace la oración del culebrero, que eso haciendo una oración súper complicada, tratando de impresionar a Dios como para que Dios impresione y diga, wow, este sí es cristiano. Pero la Biblia dice en Mateo 6:7 que al orar no hablen como eran los gentiles, no hablen como en ese tiempo las personas que eran más creídas en la iglesia, como que Dios, por favor, o sea, tú me escuchas, tú me entiendes y pobrecitos los pecadores, ¿no? Pero yo que soy santo, ayúdame, ¿no? O sea, yo sí me lo merezco, ¿no? Y trataban de decir muchas palabras frente a los demás, o sea, cuando oraban eran súper correctos a la forma de hablar, que los demás que no sabían hablar de esa manera decían, no, o sea, Dios los tiene que escuchar a ellos y nosotros vamos en la lista de atrás, o sea, Dios, respóndeles y por favor, después de que les contestes, ahí nos tienes un tiempito nosotros, aquí vamos a estar esperando. Entonces es importante saber que Dios es súper sencillo. Dios es sencillo y así como estés ahorita, sea que es tu primera vez orando, sea que es tu segunda vez orando, dile a Dios, o como decimos en Colombia, decirle a Dios lo que vos sentís, o sea, no lo enmascares en algo que no le pongas tantas bolsas de regalo, sino ser sincero con Dios, es que Dios te necesito una respuesta, quiero conocerte, quiero que me des otra oportunidad, o sea, tal cual como hablamos en la vida cotidiana, ser sinceros con Dios es importante para que nosotros no tratemos de posicionarnos en lo que para mí sería religiosidad, que a veces la oración que tiene muchas vueltas y superpoderes y cosas como que palabras súper complejas, se posiciona una oración muy religiosa porque es una oración que aparenta algo que posiblemente no es muy real, que es espiritualidad. Y tampoco se trata de hacer la oración más larga, ¿no? O sea, para Dios, como dices, es sencillo y así como le hablarías a un amigo, así es tal cual Dios, yo creo. O sea, no creo, sé. Y en eso voy, porque por ejemplo mi papá es profesor de español, mi papá es una persona que cuando habla él habla de una forma muy correcta. Obviamente si eres una persona que hablas muy correcto, pues entonces que mi hijo, Dios, yo te necesito, coach, pues no, si tú no hablas así, pues obviamente cada persona tiene una forma en cómo aprendió a expresarse. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi papá es una persona que pone sus palabras muy bien, pues obviamente entiendes que es la forma en cómo se va a expresar con Dios. Entonces cada persona es particularmente consciente de que es una oración conforme a lo que esa persona habla, que eso es importante. Sí, ahora que hablamos de esto, me acuerdo de hace días que estaba leyendo la palabra del Señor y estaba leyendo la historia de Ana, y dice que Ana estaba amargada, y se fue para el altar a llorar y a orar porque estaba amargada, o sea, ella no fingió, sino que ella fue y oró y le dijo, y el Señor le dijo, ¿por qué estás llorando? Y ella le dijo, estoy amargada porque Penina me está tratando mal porque yo no tengo hijos. O sea, a Dios no le podemos esconder lo que somos ni lo que nos está pasando. Y la sinceridad. La sinceridad. Suelta los milagros también a veces. Exacto. Cuando ella se paró de ahí, después de que estaba amargada y se fue y se fue al altar y lloró así amargada y le dijo al Señor lo que tenía, ella dejó esa carga ahí. Es la importancia de acercarnos, no importa cómo estemos, así estemos amargados, estemos como estemos,
pero a veces la gente que dice, no, cuando ya sea santo, oro a Dios porque el Señor no me escucha, o cuando ya no tenga este pecado, me acerco a Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra, David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación. O sea, ya le estaba, mejor dicho, como dicen por ahí, desahuciado, pero él le creyó al Señor. Entonces, no importa cómo estemos, lo importante es ir y dejar ese pecado ahí en ese altar, en la presencia del Señor, y saber que nos vamos a parar renovados. Ana se paró de ahí y dice que ya de ahí el Señor le dio su hijo. O sea, que era la amargura la que la tenía estéril. Sí. La oración va directamente dirigida al Todopoderoso, pero no debemos dedicarnos únicamente a pedir y a pedir y a pedir. Antes, uno debe planear cómo va a hacer esa oración, porque hasta el momento en el cual uno se va a dedicar a orar, uno sabe qué ha transcurrido en su vida personal o en su vida familiar o en su grupo de trabajo. Bueno, qué cosas han transcurrido que lo han puesto a usted o lo han sacado a usted de paciencia o algo así, bueno, o que no sucedió a favor suyo, bien. Y también tener en cuenta que hemos cometido de pronto hemos tenido alguna actitud que a Dios le desagrada. Hay que pedirle perdón a Dios antes de hacer la oración, porque yo no puedo enrollarme o en la posición que esté, ponerme a orar con algo oculto y pensando que Dios me va a escuchar así. No, primero debo pedirle perdón a Dios y presentar a Él todo lo que tengo por presentarle, y además dedicarme a pedirle, a orar o a exaltarlo, a honrarlo a Él también, porque de todas maneras, y si es posible también, alabarlo con todo el corazón a través de un cántico. Porque a veces se puede volver difícil o tedioso orar. Rutinas de la vida. En mi forma particular que me ha sido fácil o que me ha costado mucho es, por ejemplo, para poder orar, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana para poder, digamos, que tener mi tiempo de oración y ir a hacer lo que tengo que, pues, digamos que mi rutina de ir al gimnasio, ir a trabajar, regresar y después de regresar tener tiempo con los hijos o tratar de descansar si tu día de trabajo fue muy pesado. Entonces yo pienso que una de las cosas que más nos cuestan es las presiones de la vida. Yo le pondría así, las presiones de la vida. Yo creo que al ser humano, Dios nos creó con una necesidad de adorarlo, de exaltarlo, ¿cierto? Pero hay algo en nosotros, y es que hay un orgullo, hay una altivez, hay si yo lo tengo todo, si no me falta nada. Por eso es tan difícil que la gente vuelva su corazón al Señor, y casi siempre que alguien viene a Dios es porque está pasando un momento difícil, es porque necesita algo de Dios, pero en sí el ser humano es muy dado a estar alejado de Dios, y por eso también a veces, y nosotros como cristianos a veces, como decíamos ahora, ponemos mucho los ojos en otras personas. Correcto. Entonces eso a veces trae desánimo, lo que nos esté pasando, las pruebas, las dificultades, a veces nos acercan, hay personas que se acercan. En estos días hablaba con alguien y ese alguien me decía, a mí la ansiedad me aleja de Dios, no puedo orar. Ajá. Y a mí al contrario, cuando yo me siento angustiada, ansiosa, antes busco más del Señor. Sí. Entonces hay gente que la prueba lo saca de la presencia de Dios, y hay otros que la prueba lo acerca a la presencia de Dios. Pero yo creo que es eso, la falta y, bueno, la disposición y la falta de humildad en nosotros, que nos cuesta mucho darle tiempo a Dios, nos cuesta mucho. Yo creo también el hecho de que no estás mirando a nadie. O sea, aunque nosotros podemos sentir su presencia, a veces cuando, como usted dice, a veces solamente nos acercamos cuando necesitamos una respuesta. Cuando no ves a nadie, o sea, es como que si eres nuevo, claro, también, si estás comenzando en esto la oración, a veces te puedes desesperar precisamente por eso, porque no ves a nadie, no tienes una respuesta inmediata, te toca esperar, y no es que estés en la lista de espera, como hablábamos ahorita, simplemente que hay tiempo para todo, y creo que ese es otro tema, pero, o sea, también lo menciona en la Biblia, ¿no? Hay tiempo para orar, pero también hay un tiempo donde vas a tener tu respuesta, pero también hay un tiempo, de tu prueba. Entonces,
creo que eso también puede hacerlo muy difícil. Creo que estos puntos, a todos nos pasan. Si lo hablamos nosotros, no es porque somos perfectos, es porque ya hemos pasado por ahí. Y el último punto que queremos compartir contigo son algunos milagros o algunas experiencias que hemos tenido a través de la oración. Personalmente, creo que una de las cosas que a mí más me marcó en la vida, tengo varios, pero creo que voy a contar cuando yo fui a estudiar en Buenos Aires. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios: Señor, cuando yo vaya a Buenos Aires, yo te pido, Señor, si tú me vas a utilizar en la música, si esto es lo que tú quieres hacer para mí, porque pues si no, pues iba a estudiar, como que a dedicarme a una carrera profesional. Pero dije: Dios, si esto es lo que tú quieres para mí, que el día que yo llegue, el primer día que llegue, permíteme ir a una iglesia a ministrar. Y yo me acuerdo que llegué a Buenos Aires, al Instituto Bíblico, súper cansado, eran 8 horas de vuelo. Llegué, conocí a alguien que se llama Timoteo. Y saludos, Timoteo. Él tal vez no sabe que fue parte de una respuesta de Dios, y él iba a ir a predicar a una iglesia, lo habían invitado a una reunión de jóvenes a predicar. Che, querido, ¿querés ir? Vamos a ir a meditar y que yo, para que conozca a las personas. Y yo fui, pero él no sabía lo que yo había orado, ¿no? Cuando llegué a la iglesia, conocí al pastor de Almeida. Me saludó y que, ¿de dónde sos? De Colombia. Oh, de Colombia. Era pianista. Y empieza a tocar el piano, que yo toco el piano, y ya le digo: bueno, yo tengo que hacer la alabanza. Oye, che, ¿por qué no nos cantas una canción? Y él no sabía que eso para mí era una respuesta por la que yo había orado. Entonces, pero lo importante es que yo le había presentado eso en oración a Dios. Para mí eso me marcó, y ha sido algo que me ha permitido aferrarme a tener el sueño de que Dios me va a usar. O sea, y eso pasó cuando yo tenía 17 años, o sea, era un niño. Y han pasado varios años en los que yo puedo decir: esa pequeña respuesta de esa oración a mí me marcó y me dejó claro que Dios me escogió por más allá de las profecías de las personas. Fue algo entre Dios y yo. Entre Dios y yo, que me marcó, y fue a través de una oración y de la respuesta de una oración que nadie más sabía. Bueno, cuando hablamos de los milagros en nuestra vida, yo creo que son innumerables, porque si nos ponemos a contar lo que hace que conocemos del Señor, pues íbamos caminando como cristianos, son demasiados. Por ejemplo, a mi esposo le dio un preinfarto. Sí, me acuerdo que mis hijos estaban pues apenas en la adolescencia, y orábamos y pues cuando le dio eso, él quedó en cuidados intensivos y todo eso. Y cuando salió, el médico dijo quedó con corazón más sano que un corazón de quinceañero, y ya hace buenos años. Bueno, luego le dio una neuralgia de trigémino, fue 5 años con dolor, no había cura, no había nada que hacer humanamente, pero esperamos en el Señor. Fueron 5 años donde pasamos momentos muy difíciles, porque mi papá sufrí sin poder comer, con la boca súper hinchada, llorando todas las 12 de la noche y con unos dolores horribles. Exacto, entonces cuando hay una persona afectada en la familia, pues eso afecta a todos. Sí. No solamente siente el dolor esa persona, sino saber que tú estás comiendo bien y que esa persona no, y que no puede dormir. Todo eso pues es un dolor como para toda la familia. Y a los 5 años de mi esposo tener esta enfermedad, Dios también lo sanó. Entonces Dios ha hecho milagros sobrenaturales en nosotros. Una vez fui al médico, me dijeron que tenía un quiste en el seno. Me mandaron una biopsia, que porque pues el médico dijo eso es cáncer. Y bueno, le oramos al Señor, fui al médico, ese médico se iba de vacaciones y me dijo: yo no la puedo atender, no hay cómo hacerle exámenes. Pagué una cita particular, y él con solo mirarme, me revisó y me dijo: usted no tiene nada, no se haga ningún examen, que usted no tiene nada. Y la verdad, mi esposa decía: de todas maneras el médico se lo mandó, y yo le dije: no, yo voy a confiar, porque si él me dice esto, es Dios, el Señor lo usó a él para decirme eso. Él me dijo: yo todos los días reviso aquí mujeres con cáncer y usted no tiene nada, se puede ir tranquila para su casa, no se haga esa biopsia. Y eso ya hace más de 10 años. Entonces son demasiadas, pues si nos ponemos a contar acá, va a ser, cuando conocimos del Señor, mi hijo Cristian sufría asma. Siempre era oficiado. Yo me mantenía en los hospitales, y cuando conocí al Señor, oraba por él. Cuando menos pensó, el Señor lo sanó. Él ahora no necesita nada. Exacto. Ahorita hace deporte. Quedó tan sano que monta bicicleta, el Nairo.
Exacto. Entonces, si nos ponemos a enumerar aquí milagros del Señor, son demasiados para enumerar. Pero entonces, por ejemplo, para los que nos escuchan, a lo mejor es la primera vez que van a orar o que tienen dificultad en esto de los milagros a través de la oración, ¿qué, qué personas estuvieron con ustedes orando? ¿Quién le dio esa confianza, esa esperanza de que sí va a suceder? ¿Cómo lo aprendió usted? Yo creo que A los golpes, como dice, ¿no? Yo creo que el mejor manual es la palabra de Dios. Sí. Cuando leemos la palabra del Señor y leemos las historias Porque la fe viene por el oír, ¿no? exacto, la palabra de Dios es la que nos hace tener fe, la palabra de Dios es la que nos da vida, la palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma. La palabra de Dios es la que hace que tengamos esperanza. Entonces, la palabra de Dios es conocer a Dios. Cuando tú ves todas esas historias que Dios hizo, ahí te apoyas y dices, no, pues si Dios sanó, pues si Dios levantó a Lázaro de 4 días de muerto, no, pues a mí también el Señor me sana, a mí también el Señor me limpia, a mí el Señor también me hace milagros. Entonces ahí yo creo que lo más importante es tener esas ganas de leer la palabra del Señor, Pero esa hambre por la palabra de Sí, Dios. estoy totalmente de acuerdo. Pero algún momento tuvo un punto, como dicen, de quiebre, como Muchas veces, sí. muchas ¿Y veces cómo salió de eso? porque cuando oramos y vemos que 5 años, por ejemplo, mi esposo con Ujú. con la enfermedad que él tuvo, y órele al Señor. Y yo simplemente lo que le decía a él, un día nos vamos a levantar y no va a tener ese dolor. Wow, Un día se va a levantar y no va a tener ese dolor. Y todos los días mi esposo ya no aguantaba más. Pero la esperanza de nosotros era ese. Y yo me acuerdo que un día yo me arrodillé y yo le dije, Señor, ya no más, no podemos soportar más. Y en ese tiempo me empezó la ansiedad. Entonces ya era yo con la Wow, ansiedad ok, y él con ajá. el dolor. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, no podemos más con esto, o sea, ayúdanos. Dios a veces nos permite llegar hasta lo último. Sí, Y ahí es cuando nos arrodillamos, Sí. como decíamos ahorita, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Porque tenemos un corazón duro. sí. Pero a veces Dios permite todo eso para quebrantarnos. Y yo me acuerdo que me arrodillé y le lloré al Señor. Y yo le dije, Señor, por favor, ayúdanos, ya son 5 años, mira cómo estamos. Me senté en el computador y inmediatamente vi que había una clínica donde hacían un procedimiento para él. Wow, ok. Entonces, ese médico cuando fuimos nos dijo, esto como le puede quitar el dolor, como a los 10 minutos lo puede volver a tener. Y con todo eso hicimos el procedimiento y mi Claro. esposo desde ese día se alivió. Wow. Ya llevamos ¿cuántos años? Desde el 2008. Desde el 2008. Él está sano de Es eso. que- Entonces, son cosas que solamente cuando Dios, o sea, si estamos muy así esperando en el Señor y esperando en el Señor, Él se va a glorificar. Sí, amén. Él se va a glorificar. En el día que menos lo pensemos, por difícil que sea, y así el médico diga que no. Y eso es algo muy especial de Dios porque el día que menos lo esperas es cuando sucede el Así es. milagro. Así es. Sí. Ese procedimiento que le hicieron ese día se lo habían hecho ya 3 veces y no le había servido. Wow, ok, ok. Ujú. Entonces hay esperanza y no podemos desmayar. Sí, amén. Hablando de milagros, pues a comienzos del año anterior me apareció al lado derecho de la nariz, al lado izquierdo, una cicatriz. Y con los días empecé a sentir una rasquiña allí. Yo fui al médico, pero no encontraban nada. Entonces yo comencé ya a sentir la rasquiña más prolongada, hasta que me apareció un puntico rojo. Empecé a lavarme con un jabón que llama jabón Rey y agüita pues y algodón. Y ese puntico rojo se iba como aumentando. Entonces yo le echaba, en las noches le echaba crema dental. A ver si me amanecía seco al día siguiente, y verdad, amanecía seco. Y entonces resulta que el puntico se secaba totalmente, pero seguía la rasquiña. Y volvía a aparecer el puntico ahí. Con el tiempo me hicieron un examen, un diagnóstico, y ya me mandaron para un procedimiento. Me hicieron el procedimiento, pero con el procedimiento no desapareció el problema. ¿Qué pasó? Como desde un comienzo yo puse eso en las manos del Señor, el Señor me sanó. Wow. Wow. Desapareció. Y es que No, y así mi papá ahí donde lo es la respuesta a muchos milagros juntos porque realmente yo creo que mi papá, si alguien tiene milagros, bolsita de milagros ahí acumuladas, es José William, ahí tiene muchos milagros que contar, porque la verdad que sí hemos visto la mano de Dios
Yo desde creo que a los 14 años fue que le dio lo del paro, ¿no? Que yo era todo niño y estábamos orando con Cristian ahí, que fue la primera vez que mi hermano también es de los que no llora, así que esa fue la primera vez que yo vi a mi hermano llorando, que tenía, ¿cuántos? 12 años. Y primera vez que yo lo veía que lloraba en su vida. Y lloró, y como vimos el milagro que Dios los ama a mi papá y le quedó el corazón, yo creo que mejor que el de nosotros. Entonces como uno ver todos esos milagros. Y concluyendo lo de la oración, lo que más puede hacernos sensibles en la oración es practicarlo. O sea, no, si te cuesta mucho orar, como decía un pastor que conozco, ponte tu tiempo. Sabes que hoy voy a orar 1 minuto, pero esta semana voy a orar 1 minuto. Señor, gracias por esto. Todos los días voy a esforzarme en orar 1 minuto. La siguiente semana, sabes que 1 minuto y medio, pero que sea algo progresivo y entre más aprendes de la oración, pues vas a quedarte más y más y más y más. Pero obviamente, pues como toda cosa que no entendemos y requiere práctica, requiere disciplina, pero cuando ya lo adaptas a tu vida, pues yo creo que es una bendición muy grande. Y creo que también es muy importante rodearte de personas que te alienten cada día, porque a lo mejor tú en el momento de la prueba vas a estar como cansado, o sea, porque uno se cansa de orar y... Ajá. Y nada más una cosa, obviamente, en mi experiencia, las personas que te rodean definen mucho a tu espiritualidad, y siempre lo han dicho en predicaciones y lo hemos dado de ejemplos. Es más fácil que si estás arriba de una silla te tumben a que tú subas a alguien a la silla. Entonces obviamente si estás rodeado de personas que no hablan nada que te puedan edificar, o que hablan de cosas que todo el tiempo no son de Dios, o cosas que tienen que ver con brujería, o si estás rodeado de personas que todo lo que hablan es de sexo, entonces es muy fácil que tu fe vaya tambaleando, porque es lo que tú estás recibiendo, y obviamente las palabras tienen poder, y si todo lo que te estás alimentando es algo que no tiene alimento. Entonces si todo lo que tomas en tu vida no tiene alimento, pues va a llegar un momento donde ni siquiera te van a tener que tumbar de la silla, sino que solito te tiras de la silla. No, y si te olvidan palabras, no sé cómo decirlo, pero se te olvidan hasta palabras que Dios significa para ti. O sea, comienzas a borrarlas y eso es algo muy tremendo, pero sí, rodéate de personas que tú sepas que van a ayudarte en ese momento tan, a lo mejor, de quiebre en tu vida. Y ya me pasaste. Ya sé, ya para terminar, algo que nosotros Ahora sí, para terminar. Algo que a nosotros nos ha pasado y que estamos en ese proceso es busca una comunidad con la que puedas conectarte, sobre todo si has tenido malas experiencias, hablando de los que somos iglesia, porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Si has tenido malas experiencias en iglesias y que no piensas no volver a conectarte, pues date una nueva oportunidad. Ve a una iglesia, conéctate, o sea, alaba, busca conectarte con las personas, porque al final de cuentas en el cielo lo que vamos a hacer pura comunidad. Entonces yo creo que es algo en lo que nosotros también podemos tomar después otro tema, otro podcast para hablar sobre lo difícil que es a veces estar en la iglesia y ser herido en la iglesia y mantenerse en una iglesia después de haber sido muy herido. Entonces, pero es muy importante no dejar de ir por lo menos a la iglesia en el proceso de que Dios está sanando tu vida, y hora de que Dios te reconecte con las personas que Él escogió, porque al final son las personas que nos ayudan a moldearnos y a ser mejores uno con el otro. Sí, también si tienes familia que conoce de Jesús, pues apóyate muchísimo en ellas y oren juntos también. Tomen un día en la semana donde todos coinciden en horario también y puedan orar. Así como en el caso de la familia Villa Vélez, que pasaron un momento muy fuerte, pero como familia Dios les permitió experimentar la unidad, la esperanza, el amor de Dios a través de este gran milagro. Y nada más decirte que Dios es el primero en esperarte cada día. Él está tan interesado en ti que de verdad, o sea, tú puedes decirle solamente una palabra, pasar un mínimo tiempo con Él y Él va a estar escuchándote, va a estar esperándote. Así que gracias a nuestros invitados por este tiempo, y esperamos que haya sido de bendición. Esperamos que nos dejen su like, su comentario, que se suscriban al canal para que puedan ver más contenido como este. Y nada, les bendecimos, oramos por ustedes, estamos con ustedes. Si están pasando un mal momento y aprovechando este tema, si tú
¿Quieres que oremos contigo? Aquí vamos a estar los 4 para apoyarte en oración. No importa dónde estés, no importa de qué país seas, pon tu petición de oración ahí en los comentarios y vamos a estar orando. Y gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bendiciones. Es la última. Y para los que no oran.